presencia de lo más cautivadora del Señor aquí. No quiero, como se dice en inglés, embarrass, pero tengo a mi linda familia, tengo a mi hijo, Iván, que está acá, que vino también, y tengo mi hermano querido, Orlando, atrás, y tengo mi otro hermano querido, José, Joy, cuñado, mi hermana, mis hermanas, mi linda niece, sobrina, Nicole, todos ustedes. Y una sorpresa, hace unas 3, 4 semanas atrás, el Señor me empezó a dar una palabra y me la daba y yo como que me la quería quitar de la mente y yo creo que, y estoy seguro que es para ahora. Vamos a tener, para que se vayan preparando, vamos a tener 3 lecturas. Nuestro pasaje central va a ser en el libro de Jonás. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 2. Y después saltamos del 7 al 9. Y después voy a saltar rapiditamente ahí al libro de Mateos, capítulo 7, un solo versículo 24. Y después voy a hablar de otro pasaje, pero dice la palabra en el libro de Jonás, y yo leo y después oro. Y dice, entonces, voy a repetir esa palabra, entonces, Jonás oró al Señor, su Dios, no era cualquiera, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él respondió desde las entrañas del sepulcro, pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos abandonan el amor de Dios. El que siguen a los ídolos vanos, abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Déjeme saltar rápidamente a Mateos 7:24. Cualquiera pues que oyere estas palabras, les compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Voy a orar rápido. Señor, te doy las gracias porque es un privilegio de poder estar aquí y te pido, Señor, que como tú me has mostrado esta palabra, yo pueda, por medio de tu Espíritu Santo, comunicarla. Porque yo sé que hay algo y hay alguien y todos queremos oír, Señor, lo que tú tienes que decir. Que yo pueda, Señor, no decir una palabra menos y una palabra de más. Que hable lo que tú me has mostrado dentro del temor tuyo. Señor, aliméntanos, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo trabajo en una compañía, no le voy a decir el nombre, no vale la pena, no es el punto. Una compañía de tecnología. Hay tecnología y cosas complicadas, cosas que se me van fuera de que yo a veces me pregunto, Señor, ¿qué hago yo aquí? Sinceramente, ¿qué hago yo aquí? Y veo, pero complicado. Y vivimos en una época de que nos gustan las cosas complicadas. Como se dice en inglés, entre más complicado, more complicated,
Como que la gente, no, si no es complicado, si no es tecnológico, si no es, entonces como que no vale la pena. Inclusive, le doy un ejemplo. Hace unos años atrás, la NASA mandó un cohete y lo mandó al cohete a Martes. Y llegó el cohete después de como casi 8 meses. Llegó a Martes, empezó a dar órbita y mandó otro cohetico más pequeñito y aterrizó en Martes. Y salió un aparatico así como de 300 libras, así como el tamaño de aquí a acá. Salió en Martes. Un robot, tenía un bracito, sacaba, agarraba la arena, la analizaba, la mandaba a la Tierra con fotos. Imagínate eso es sofisticado, ¿no? Pero las cosas más difíciles son las cosas más sencillas. Porque mire, con toda esa tecnología y todo es complicado, pero aún todavía no hemos podido reemplazar el martillo. Hace 4.000 años, un pedazo de hierro con un bloque y todavía usamos el martillo. ¿Pero qué? No lo hemos podido reemplazar. Las cosas más sencillas son a veces las más profundas y más difíciles de poder hacer. El martillo, la rueda, las cosas más sencillas. Un ejemplo más y entro en la palabra. Quiero poner este punto. Hace unos años atrás, el Chairman of the Federal Reserve, en español es el Chairman de la Reserva Federal, hace unos años atrás, estuvo hablando, es un hombre importante, es el hombre que dice una palabra y puede hacer que los mercados mundiales cambien. Y dijo, saliendo de una de sus convenciones, entrevistas, y dijo, no, es porque sí, yo sé cuál es el secreto de ser financieramente exitoso. Y siguió y bueno, ya y se fue. Y la gente, todos los reporteros que estaban ahí, Wall Street, todos ahí. Uy, este dijo que sabía cuál era el secreto de cómo ser exitosamente financiero. Y pasaron las semanas, pero es un hombre muy importante y siempre está hablando y todo. Y llegó a una de sus convenciones de charlas y lo primero que le preguntaron fue que le pusieron 25 micrófonos ahí al lado. Y usted dijo que sabía cuál era el secreto de cómo ser financieramente exitoso. To be successful financially, en inglés. Usted dijo que sabía cuál es, queremos escucharlo. Y dijo estas palabras. Gasten menos de los que se ganan. O sea, vivan debajo de un presupuesto. ¿Y sabe qué hizo la gente? Eso lo sabe todo el mundo. Tan sencillo como eso. Un hombre que tiene un doctorado en economía. Pero si eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué tan difícil es hacerlo? Eso lo sabe todo el mundo. El martillo. Podemos poner un aparato en Martes. Olvídese de los teléfonos, que oye, me ves acá, yo estoy en la China y te estoy viendo. Pero todavía estamos usando un martillo. La sencillez, allá donde está el secreto. Entramos al mensaje. Por favor, tenga presente eso. Dice la palabra en el libro de Jonás. Todos hemos escuchado la historia de Jonás, un profeta del Señor, y sabemos que tiene una relación con el Señor. El Señor le habló, le dice, oye Jonás, mira, hay un pueblo allá malo, Nínive, la capitán de los asirias, gente mala, que iba contra el pueblo de Israel. Lo que hacían era atrocidades. Malo, y le dice, anda, y le dice que anda y predícales porque viene juicio si no se arrepienten. Y dice que huyó de la presencia de Dios. Todos sabemos la historia.
Yo quiero llegar a un punto acá. Huyó, se fue y dije, no, fue totalmente al rumbo opuesto a donde el Señor le llamó. Entró a una nave, compró un boleto para irse totalmente, todos sabemos la historia. Se levantó una tempestad, dice la palabra, se levantó una tempestad y obviamente él estaba, dice la palabra que estaba en la parte de abajo durmiendo. Como que dice, el Señor me dijo algo y no le voy a poner la atención y durmiendo, que lo fueron a despertar. Cuando lea ese pasaje, lo va a ver en el libro de Jonás. Durmiendo, el Señor tuvieron que despertar. Oye, nos morimos aquí. ¿Qué pasa? Y dice la palabra que a él llegaron a ver, que se dieron cuenta que era por él, estaba en desobediencia. Lo tiraron al mar. Dice la palabra que el Señor tenía un pez preparado ya. Se lo tragó. 3 días y 3 noches. 3 días, 3 noches ahí en él. Y es donde entramos en la palabra. Porque no quería hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Anda y predícale. No quería hacerlo. Y dice la palabra, y entramos aquí. Entonces, si le podemos poner un mensaje a lo que yo quiero decir hoy es, el Señor tiene tu entonces. Dice, entonces, Jonás oró al Señor su Dios. Como que se dio cuenta, se arrepintió, se dio cuenta, oye, yo no la puedo hacer sola ya. Yo no puedo seguir esto ya. Llegó a su punto llegó ahí. Y clamó a su Dios, que había una relación, ya tenía una relación con el Señor. Entró ahí y dice que entramos en la oración esta. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas de mi sepulcro. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Muchas veces nos pasa lo que nos pasa por nuestras propias malas decisiones. El año 1991, voy a decir algo bien personal, está mi hijo acá, lo tiene que escuchar. Voy a donde mi padre, está sentado acá, 91. Digo, papi, me quiero casar. Yo estaba trabajando ahí y me dice mi padre, nunca se me olvidará la conversación, nunca se me ha olvidado. Mi hijo, te felicito porque tienes una buena muchacha, pero termina la universidad. No has terminado. No, pero papi, es que estoy trabajando y me va bien y todo y la cosa. No, termina la universidad. No lo hice. Me casé, estoy trabajando lindo. El Señor me dio mi primer hijo. Me empecé a involucrar en lo que digo yo, en el correr de la vida. Mi esposa, mi hijo. Empecé a involucrarme, a trabajar. Y, bueno, vine el segundo hijo y a trabajar, pero nunca pude adquirir lo que yo quería, donde yo quería entrar, porque la realidad del caso era, en mi caso, la llave que yo necesitaba para poder entrar a donde yo creo que el Señor me quería llevar y yo sentirme, era una educación para yo poder entrar y hacer lo que yo quería hacer en una compañía, por decir, buena. Vamos a ponerle esa. Pero me acostumbré a trabajar acá, no tenía una educación formal, no terminé. Y no hice las cosas bien. No hice las cosas bien. Ya tenía 2 hijos, después vino el tercero, me involucré en la vida, pasaron los años, no duraba aquí en esta compañía porque no era que era mal empleado, sino que la cerraban porque son compañías que no podía entrar a un lugar sólido
Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, y estaba aquí y estaba allá. Y todavía en el eco, en la parte de atrás de mi memoria, me decía, hijo, termina la universidad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente. Sí, muchas veces queremos, pero el querer no nos lleva a nada. Hacer, vivir una vida intencionalmente haciendo el bien. No queriendo hacer el bien, sino haciendo el bien. Porque muchas personas están en el descarte de la vida, ahí, quizás en una cama muriéndose, y todavía quisieron hacer las cosas bien. Quisieron hacerlas, pero no las hicieron. Intencionalmente vivir una vida haciendo el bien. Queriendo hacer y haciendo las cosas bien. Como dice la palabra, cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace. Y las hace. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, yo no tiene que eso, 4, del 1 al 7. Llega una mujer desesperada ante el gran profeta Eliseo. Una mujer desesperada al profeta Eliseo llega. Yo me imagínese, dice, hombre de Dios, mi esposo, que era siervo tuyo, se ha muerto. Y ahora vienen los acreedores a llevarse a mis 2 hijos porque debe dinero. Murió endeudado. Mi siervo murió endeudado. Y se lo vienen a llevar. Hermano, voy a decir algo bien, como se dice en inglés, bold, bien fuerte. Las deudas no son un pecado. Eso son solo unas estupideces. Las deudas no son un pecado, son unas estupideces. Okay. Entonces, este siervo de Dios se murió endeudado. Y dice la palabra que la conocemos todos. Mujer, dime, ¿qué tienes? Y sabemos la palabra. Solo tengo una vasija con un poquito de aceite. Al punto que yo quiero llegar es que el hombre de Dios le dio un consejo. Y era un consejo un poco como, oye, yo estoy endeudado y tú me mandas a prestar vasijas. Y no pocas, sino muchas, a prestar. Eso tiene otro significado, esa es otra predicación. Pero el punto que yo llego es que la mujer fue y hizo la palabra, lo que el hombre de Dios le hizo. Y todos sabemos el significado que pasó después. Vende todo ese aceite que salió y lo que reste vive de él. Hizo la palabra. La oyó y la hizo. Cualquiera, pues, que oyere estas palabras, les compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Siempre estamos construyendo algo. Siempre estamos construyendo algo. La pregunta que hago yo es, ¿en qué terreno? ¿En qué terreno? ¿Terreno sólido o terreno sobre la arena? Y buscar la dirección de Dios y buscar las instrucciones de Dios y hacerlas, no es que no nos vamos a equivocar, no digo eso. Pero el Señor nos va a guiar. Y usualmente, cuando yo he querido hacer las cosas bien, el Señor me ha respaldado. Hace unos años atrás, mis hijos grandes ya, yo regresé a la universidad. Y yo me acuerdo que yo vivía, el hermano, San Luis está al borde del estado de Illinois.
Y yo trabajaba en el borde, yo trabajaba en otro estado. Y yo manejaba alrededor de como de 125 millas al día, entre ir y venir, a ir al trabajo. Y salía, y todos los jueves me iba a la universidad, de 6 de la noche hasta 10 de 6 a 10. Y yo terminé mis estudios. Mucho sacrificio, porque ya tenía una familia, 3 hijos, un hogar, una casa. Y yo, ¿cómo le puedo robar tiempos a ellos? Entonces, odiaba los sábados. ¿Sabe por qué? Porque los sábados me tenía que yo pasar todo el día estudiando. Todo el día estudiando. Y llegaba el sábado, decía yo. Y el domingo es día del Señor en la iglesia. Entonces no se podía hacer nada y empezaba otra vez el lunes. Y manejando y venía. Me estaba consumiendo. Pero terminé. El Señor empezó a abrir puertas. El Señor empezó a abrir puertas. Pero yo había hecho muchas malas decisiones. Y empecé a estudiar un MBA. Ya estaba estudiando un MBA, iba bien. Yo me acuerdo de una de las clases, había que hacer una evaluación de una compañía que estaba prácticamente en un estado de perdido, estaban perdiendo dinero, entonces había que hacer esa evaluación y traer recomendaciones. En una clase bien intensiva, había que hacer todos los estudios financieros. Yo quiero llegar a este punto. Yo me acuerdo que yo fui ante ese profesor, era una profesora doctora, tenía en economía, y yo fui y me le franqueé, le dice, usted hay que hacer un estudio en una compañía, y yo quisiera hacer este estudio, le decía yo, sobre mi vida, mi situación financiera, porque no estoy bien. He cometido muchos errores y tenía una casa que tenía un mortgage que estaba acelerado. Y es una historia muy poco larga porque caí en un estado de que yo tenía un mortgage, una hipoteca que tenía un interés variable. Y estaba en un estado muy mal porque no me querían dar una refinanciación. Y yo hice, y la profesora me dice, no es usualmente algo que se pueda hacer, pero le caí bien, era una persona temerosa de Dios, era una persona que conocía al Señor. Y me dice a mí, te lo voy a aceptar, haz este proyecto que valía casi el 40% de la nota, y había que hacer evaluaciones, y me acuerdo que fueron 17 páginas que hice con gráficas y todo, y me lo vas a entregar a mí. Usualmente cuando se hace este tipo de proyecto, yo lo reparto a mis profesores, colegas, y nosotros lo calificamos todos juntos, pero como es algo personal, yo lo voy a mantener conmigo. Y yo hice ese proyecto, 4 semanas me duró hacerla, lo entregué. A la semana después, ella me dice, quédate después de clase. Y me dice, vamos a hablar, y me lo mostró, y me dice, estás mal, financieramente, mal. Y yo había puesto una recomendación ahí, bien fuerte, agresiva, que incluía tener que vender mi casa, lo que se llama hoy en día hacer un short sale. Un short sale. O sea, que lo iba a perder todo. Pero iba a salvar, iba a poder salir adelante con mi crédito. O sea, un short sale lo pierdes todo. Y yo había puesto todo, la vida todo ahí, un plan financiero. Y me dice, es fuerte lo que te toca hacer, porque estás mal. Pero me lo dijo de una manera que, y voy a parar aquí un segundo, hay personas que aman decirte la verdad. Aman decirte la verdad. Y hay otras que te dicen la verdad con amor. Una gran diferencia. Love to tell you the truth en inglés. Y hay personas que te dicen, they tell you the truth with love.
Y me dijo, con mucho amor, me dijo ella, estás mal. Es fuerte lo que tienes que hacer, pero si tú sigues ese plan que escribiste ahí, vas a salir adelante. Y así fue, fuerte. Lo perdí todo. Vendimos la casa, short sale. Todo lo que estaba ahí, todo, mi vida se fue ahí, todo se fue. Y nos mudamos a un lugar, my son knows, le decíamos el rancho. Una casa que estaba allá, no tenía calefacción, tenía calefacción, pero no había, allá estamos en el Midwest, frío. Y tenía un tanque grande de 500 galones de propano para poder calentar el agua, propano. Tenía su pozo de agua, porque no había agua y estaba en medio de 70 acres, 10 acres y 70 acres atrás. Ahí vivimos nosotros 3 años. 3 años ahí. Pero el Señor nos sacó adelante. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la red. Decir, hacerlas, hay un tremo bien grande. Todos queremos intencionalmente hacer las cosas bien. Ya estoy terminando, pero hay un punto que todavía no he llegado. Dice la palabra en Filipenses 2:13. Pues Dios es el quien produce en vosotros, en ustedes, en nosotros, tanto el querer como el hacer. Dice la palabra ahí. Regresando a Jonás. Dice que los que siguen los ídolos, en el versículo 8, los que siguen los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Los que siguen los consejos, vamos a ponerlo, el que sigue el consejo que no está alineado a la palabra de Dios. Porque a veces queremos el consejo, porque estamos en una situación que no queremos a veces seguir lo que el Señor, la palabra dice. Dice, abandonen el amor de Dios. Y dice en el 9, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Dice, cumpliré, ya llegó él a su arrepentimiento, cumpliré, Señor, y cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Por fin él decidió en su corazón, yo voy a hacer lo que el Señor me dijo que tenía que hacer en el caso de él. Yo voy a cumplir. Y mire el versículo 10. Mire lo que dice. Entonces, hay otro entonces. El Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, el Señor vio su arrepentimiento, se arrepintió, yo quiero hacer las cosas bien. Dice, y le dio una orden. Él estaba en un bote, en un barco, y el Señor lo llevó en tierra firme. La parábola más linda, la palabra más linda que hay que para mí es el hijo pródigo, el hijo perdido. El hijo perdido. Y todas la sabemos, pero permítame, ya voy a cerrar. Pero aquí es donde yo creo que dice en Lucas 15, versículo 11. Yo voy a sacar ciertos versículos acá, por favor. No se pierda, esto es a donde yo quiero llegar. Lucas 15, versículo 11, dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. El hijo menor fue y dice, Dad, dame lo mío, dame mi
heredad. Todos sabemos, esa historia es linda, dice. Y dice que el joven fue y se fue a tierra lejana. Y no entremos en el detalle, pero todo el dinero se lo gastó, se lo espumó, se fue, lo malgastó. Y dice que llegó un momento que dice la palabra que dice que y volvió en sí, recapacitó, tuvo su entonces, y volvió en sí, y y yo regresaré a casa, a mi padre, y dice que le pediré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, perdóname, dice, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. Dice que salió, y la palabra dice que el padre, aún estando lejos, dice que lo vio y corrió ante él. Acuérdese que este era, apacentaba y alimentaba, no sé cómo le quieren decir la palabra, a cerdos, a chanchos, a chonchos, a puercos. Y venía así, y él dice que la palabra que cogió el padre y lo abrazó, lo besó. Y Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y ni siquiera lo dejó terminar. El padre dijo, no, rápido, vaya, tráigame mi mejor abrigo. Póngale las sandalias, vístamelo. Y matemos al becerro más gordo. No lo dejó ni que terminara la redención. Mire la belleza y lo amó. Y el Señor lo regresó a su casa. Y dice la palabra que llegó el hijo mayor y vio que había una fiesta, porque hicieron la fiesta. Y vio, y dice, ¿qué pasó? Y le preguntó, no, tu hermano ha regresado y tu padre ha matado al becerro más gordo y estamos celebrando. Y dice que no quiso entrar. El padre dejó la fiesta, mire el amor para ver a su hijo. Y salió, y voy a empezar a parafrasear. ¿Qué pasa? Dice, papá, tu hijo, se gastó todo el dinero en prostitutas, dice la palabra. Y ahora viene y tú le haces eso. Y tú a mí no me das nada. Ese es otro mensaje ya. Pero aquí es donde yo quiero llegar. Por favor, vean este punto. Porque el Señor me lo dio a las 4:30 de la mañana. Dice, hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estarás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Hermano, literalmente estaba diciendo la verdad. Todo lo que yo tengo es tuyo. Porque dice la palabra en el principio que repartió la herencia. Y a su hermano él se la dio, y al menor ya le dio su parte, se la gastó. Y esta persona fue restaurada delante del Señor. Pero cuando se muriera ese padre, el hijo no iba a heredar nada. El hijo menor no iba a heredar nada. Porque todo se lo gastó. Consecuencias. Hay consecuencias buenas si haces lo bueno. Y consecuencias lamentables malas si haces lo malo. Si lo restauró el Señor y está en el Señor, pero no iba a recibir nada de su herencia porque ya la recibió y ya la malgastó. Y por eso decía, todo lo que yo tengo es tuyo. Ya cierro. Génesis, versículo 4, 5. Yo se los voy a resumir rápido. Adán y Caín. Caín, agricultor. Perdón, Abel,
era Abel y Caín. Abel era ranchero, farmer, ranchero o... Sí, ranchero, sí, se puede decir en español. Y Caín es agricultor. Dice la palabra que le llevó una ofrenda, a Caín le llevó una ofrenda al Señor y Abel le dio una ofrenda al Señor de lo mejor, de lo primogénito. El Señor no vio la ofrenda que recibió de Caín, no la vio favorablemente. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar, al versículo 5, que dice, pero no miró agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensayó Caín de gran manera y decayó su semblante. Empezó, dice la palabra, tuvo cabizbajo. Hay una versión Reina Valera. Estaba... Y el Señor en el próximo versículo le dice, el Señor, God Almighty, le hace el Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que dijo, fue la luz y la luz fue, le dijo, Caín, lo llamó Caín. Y le hace una pregunta, Dios haciendo una pregunta como que si no sabe la respuesta. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Recapacita, piensa. El Señor le haciendo una pregunta como que quiere que recapacite, que vea por qué. Y aquí llegan las palabras que yo, ¿por qué? ¿Por qué estás ensayado? Y aquí hay un entonces, en el versículo 6 dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás ensayado? ¿Por qué te ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás enojado? Y aquí llega la parte, dice, si el bien hicieres, si haces las cosas bien, ¿no te iría bien? Si haces las cosas bien, no serás enaltecido. Y si hicieres el bien, y si no hicieres el bien, el pecado está ahí a la puerta. Hay una versión en NIV dice que está ahí como fiera querer salir. Porque cuando hacemos las cosas mal, nos desesperamos, porque una cosa lleva a la otra. Si vamos nosotros ustedes llegan a ver al zoológico de San Luis Zoo, bien bonito, conocido, reconocido por todos lados. Usted entra ahí y a lo que usted entra al zoológico se abre bien bonito, haga una izquierda y llega ahí y hay una jaula grande y hay un oso, un grizzly. Y le han hecho una cascada bien bonita y todo, pero igual es una jaula grande. Y ese oso está así todo el día, dando vueltas todo el día, como desesperado. ¿Por qué? Lo tienen enjaulado. Dice, si hicieras las cosas bien, ¿no te iría bien? Pero la hiciste mal, ahora tienes que ver cómo sales adelante. Porque te van a venir situaciones que tú vas a querer agarrar y todo, pero es como el pecado, están ahí, te van a salir. Pero no obstante, dice la palabra, tú tienes que dominarla. You have to master it. Hay veces que no hay salida fácil por las consecuencias. Alguien una vez dijo, sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Y lo explicaron, pero bien lindo. Dice, sabiduría, la habilidad de ver en el futuro las consecuencias de nuestras decisiones en el presente. Voy a repetirlo. Sabiduría, la habilidad del poder ver nuestras decisiones en el futuro. En el presente. I'll say it in English. Wisdom, the ability to see the consequences of our decisions in the future, in the present. De poder ver antes de tomar la decisión, ya yo puedo verla en el futuro. Y dice, no, esto me va a pasar esto aquí. No, eso es sabiduría. El que oyere estas palabras y las hace. Oh, qué tan difícil es. Tan sencillo que es el martillo, pero todavía no lo hemos podido reemplazar. Podemos poner un hombre en la luna,
podemos hacer el FaceTime. Mi hijo estaba en Papua New Guinea, allá en el otro lado del mundo, 36 horas para llegar allá. Y yo lo veía y él me veía. Mi hija en Tanzania, África, yo lo veía, ella me veía por el teléfono. Mi otro hijo mayor en Australia, con los indios aborigen, yo lo veía, él me veía. Tecnología, qué lindo. Pero todavía no hemos podido reemplazar un martillo. ¿Qué palabra más sencilla? El que las oye y las hace. ¿Qué tan fácil es? Y aún no lo hacemos. Y aún yo no lo he hecho. Y he tenido que sufrir las consecuencias. Tan lindo como el pasaje que es del hijo perdido. Beautiful, como se dice en inglés. El padre lo restauró, lo levantó y todo. Pero nadie miró las consecuencias. Que cuando ese padre se iba a morir, él no iba a heredar nada. Porque ya lo heredó y ya se lo gastó. Dios nos guarda, hermano, de querer hacer la intención y hacer las cosas bien. I'm going to put you on a spot. Yo conozco aquí. Esta señorita que está acá, mire ella. I'm going to put you on the spot. Siempre llama, pastor, necesito un consejo. And you do it. Así está. Sabiduría, la habilidad de poder ver en el futuro las consecuencias de nuestras decisiones en el presente. ¿Cómo yo desearía haber regresado al 1991? Cuando mi padre me decía, mi hijo, termina la universidad. Mi hijo, termina la universidad. Bueno, ¿y sabes qué? No por hablar, hoy tengo grados, como varios grados, MBAs, tengo varios grados. Pero ya no importa. No me importa. Porque ya no valen lo mismo. Yo me gradué, hermano, y no le dije a nadie. Porque no importa ya. Ya. Pero para mí, it's too late. Muy tarde ya. Me dieron, y no importa. Y máster, ya no importa, hermano. It's too late. La consecuencia de yo no haber escuchado un consejo sabio de Dios que venía de parte de mi padre. Porque yo, sinceramente, yo creo esto con todo mi corazón. Que fuera, yo no estaba casado todavía ahí. Porque ahora yo puedo decir mis hijos, mi esposa. Yo no puedo, pero cuando yo estaba soltero, la única persona que me iba a amar más que él era Dios, que es Dios. Fuera del Señor, o sea, que era un consejo puro. Como cuando yo le doy mi consejo a mis hijos. Says, man, don't go through what I did. Don't go through it. Porque usualmente cuando decimos, como se dice en inglés, I wish I would have known then what I know now. ¿Cómo me hubiera gustado haber sabido cuando yo estaba en eso y iba a hacer esa decisión lo que yo sé ahora? Porque usualmente cuando decimos eso, ya hemos metido la pata. Ya es muy tarde ya. Ya estamos. El Señor nos redime, el Señor nos ama, el Señor nos levanta. Pero hay mucha gente hoy en día que son cristianos, que aman a Dios, se mueren, se van al cielo, pero están en la cárcel, pagando por una condena, por algo que cometieron, un crimen.
y están las consecuencias. Y no tiene que ver nada con que si son cristianos. No, son hermanos, cristianos. Pero están las consecuencias. Querer vivir una vida con intención de hacer y de querer y hacer las cosas bien. I want to do things right. Yo estoy cansado de hacer las cosas mal. Por eso ahora yo sigo lo que la palabra dice. Busco consejo sabio y lo hago. Busco consejo sabio y lo hago. Ya yo no. Me duele, hermano. Muchas patadas. Me duele. Yo no sé para quién yo hablo esto hoy, pero les he abierto mi corazón delante del Señor. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Hay alguien aquí que está un pie aquí, un pie allá. No sé quién es. ¿Hasta cuándo van a estar o no? Escoge. O aquí o allá. Pero no puede estar en la mitad. Propongámonos de hacer las cosas bien. Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Intencionalmente hacer las cosas bien. El querer, no hay poder en el querer. Dios nos guarde, hermano. Dios nos ayude, Dios me siga ayudando. Es lo que el Señor me dio para repartir, para contar. Y le digo, aprovechen, por favor. Yo cuando estoy en la casa, el teléfono suena de personas que aquí quizás ni siquiera conozcamos, de otros países llaman, que necesito un consejo. Y el viejo allí, sí, consejando. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Pastor David, aprovechen los pastores allá. Aprovechenlo. Porque el otro día yo iba manejando, iba al trabajo y dije yo, llamo y marqué al viejo, de cariño, porque yo sé que se levanta temprano. Hoy, papi, hola, y hablé con él un rato y le dije y lo conté. Porque va a llegar el día que no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer, porque ya no va a estar. Busquemos y hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. That's all. Gasta menos de lo que te ganas. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no lo hacemos. Dios lo bendiga, hermano. Amén. También mis ojos. Que ahora yo sentía algo que iba bajando aquí y digo, quítame esto. Y encontré algo un poquito de lágrima. ¿Qué quiero decirle?
a buscar. El corazón contrito y humillado no desechará a Dios. Salmo 100.